GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos apostando y creyendo en la cultura como pilar fundamental del desarrollo de una sociedad. Una cultura que sea plural, accesible, inclusiva y que cuente con apoyo del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chab y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. El martes 19 de marzo prosigue Directoras Argentinas, el ciclo de estrenos nacionales dirigido por mujeres que se presenta cada martes a las 19, conmemorando el mes de la mujer, en Cinearte Cacodelfia, organizado por Género DAC y GPS Audiovisual. El título programado para este martes próximo es Baldío, de Inés de Oliveira César. Es el último trabajo de Mónica Galán y cuenta también con las actuaciones de Gabriel Corrado, Nicolás Mateo y Rafael Spregerburg. Estamos aquí en los estudios de Radio Trend Topic con la directora y guionista de Baldío, Inés de Oliveira César. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, Inés. ¿Cómo estás, Julia? Siempre es un gusto verte a vos, a Norberto y darme una vuelta por acá. Sí, ya estás agendada. Por suerte te tenemos muy seguido. Bueno, Baldío es la vida de una actriz contada por una actriz, ¿no? Uh-huh. Y es cine dentro del cine, si se quiere. Uh-huh. Y entre tantos otros significados también está esta cuestión de que Baldío vuelve a las salas. Sí. ¿Cuál es la vigencia de Baldío en este momento? Y en este momento Baldío te podría decir, primero que trata un problema que no se ha podido resolver ni en aquel momento ni en este, que es el problema de las adicciones y de cómo el Estado, justamente hablando del Estado, de cómo el Estado se posiciona o qué ayudas o apoyos el Estado da para esas situaciones y que no tienen que ver solo con lo económico, sino que tienen que ver con una forma de ver esa enfermedad y con una forma de asistir a la familia, no solo al que la padece. Porque el problema es que cuando hay temas de adicción, si la persona que lo sufre es mayor de 18 años, la ley que estaba vigente hasta este momento, digamos, contemplaba que la persona, si no se quería internar, si no se quería tratar, si no quería hacer nada por sí misma, podía decidir no hacer nada por sí misma hasta reventarse o morirse. Frente a esa desprotección, podríamos decir, legal, una familia, una madre con un chico de 18 años, por ejemplo, que ve cómo se está matando, legalmente no tiene apoyo del Estado. Uh-huh. Me refiero a eso, ¿no? Contención, claro. No, claro, no hay una contención, porque como son casos difíciles, sí. ¿Viste? Bueno, arréglate como puedas.
de alguna manera eso ya fallaba. Se trataron de implementar cosas que no llegaban a implementarse tampoco. Entonces las familias, las madres, los padres se veían muy solos y casi te diría que hasta había momentos en que el Estado funcionaba como el enemigo, el que ponía de alguna manera el problema de no poder hacer nada, ¿viste? Entonces son situaciones que plantean una desesperación en el caso de una madre y frente a las cuales una madre es capaz de hacer cualquier cosa para, Claro. de alguna manera, ¿no? Entonces la película lo que toma es a una mujer que vos ves que justamente no tiene problemas económicos, el problema no es la plata, Mm, ¿no? Porque, viste, todos sí, piensan que el único problema que tenemos es la plata. el dinero, Y sí. y en este momento tenemos un problema de plata, pero tenemos muchos otros problemas que son bastante más duros y complejos. Ujú. Entonces, de alguna manera en la película lo que se ve es que con la plata solamente no resolvemos este tema, es un elemento. El Estado tiene que estar presente para estas cuestiones. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que a mí me interesaba hacer en esta película era contar la enfermedad no desde el héroe, porque en general el adicto es como el héroe de la historia y las películas siempre hacen el foco en el héroe o antihéroe, bueno, digamos, Sí. es lo mismo, en el, en el que lo padece, con todo lo de aventura y de sufrimiento, o todo lo que eso conlleva, todo lo espectacular que eso puede conllevar. Y a mí justamente lo que me interesaba era hablar de qué le pasa justamente a una madre que acompaña una situación así y que está obligada a hacer el backstage de todo eso, con un sufrimiento enorme, con una lucha cotidiana y con un trabajo que además tiene que atender y sostener, como es en este caso, porque ella tiene que ir igual a filmar esa película clase Z que está filmando, la tiene que agarrar igual, tiene que aguantar igual al Sí. imberbe del director, que es un más o menos un oligofrénico con delirios de grandeza, que es algo que, bueno, que a veces a uno le puede pasar. Sucede, etcétera, 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 y ver toda esa frivolidad mientras ella está atravesando situaciones extremas, que no sabe en qué momento le va a sonar el teléfono y quién la va a llamar para decirle qué o qué pasó con su hijo, algo, por ejemplo, ¿no? Y el Bueno, vínculo, ¿no? El vínculo entre madre e hijo, y como... entre madre e hijo, claro, porque es un vínculo de muchísimo amor, pero también hay una tensión muy fuerte, porque si tu hijo, para drogarse, se convierte en una persona peligrosa para sí mismo, pero para vos también, porque no puede entrar ni en tu casa, que te roba todo lo que encuentra, por ejemplo. Entonces se generan situaciones, no, yo no te diría que son de amor-odio, son de amor-desesperación, de decir, ¿qué hago? Y ni siquiera el terapeuta privado que ellos tienen, y ni siquiera el padre tampoco, pueden ayudar a contener a esta mujer que termina siendo ella sola la que llega hasta el final de todas las situaciones, ¿no? Entonces también habla del lugar de la soledad de la mujer para ciertas cosas, eh, para ciertos roles que la sociedad le da. También está este tema en la película de ¡ja! Por algo el chico se drogará, ¿no? Como siempre la culpabilización de la madre, Sí. ¿no? La madre algo mal habrá hecho, porque esto está muy instalado en la sociedad. Y es muy doloroso, porque muchas veces, no, es que realmente no es así. No es directamente así. Entonces, encima que esa madre tiene que
luchar para tratar de sacar a su hijo de la manera que sea y sin contención. Además, en algunos casos recibe una encubierta condena Sí, o sí, sí, crítica de sí, la sociedad, ¿viste? sí, sí, Entonces un poco muestra la película todos los lugares por donde ella va exactamente. pasando, pero también tiene mucho humor la película porque todo lo que es el mundo laboral de ella y el estúpido del director, que es Spregelburg, está fantástico en ese rol, y Sí, todos los bobos que están ahí, realmente son como gags de comedia, ¿no? Porque vos ves esa cosa, casi te diría, esa contraposición entre lo que ella vive calladamente y en soledad, y ves todo ese mundo al que ella tiene que prestarse, ¿no? Y realmente ahí sí funciona algo que yo siento que también la película necesita, ¿no? Como que descomprimís un poco porque claro. por más terrible que sea lo que vos estás atravesando, el sentido del humor, aunque sea el humor negro, siempre está. O sea, Sí, es sí, como que sí, es sí. parte de, Bueno, ¿no? también es darle un aire al espectador, ¿no? Exacto, exacto. Porque yo supongo que a lo largo de, bueno, todas las veces que habrás acompañado la exhibición de Baldío en salas, en festivales, en ciclos, este tema de lo que se espera de una madre, de la madre de un hijo adicto, debe haber surgido, ¿no? Mucho. Entre las preguntas del público, ¿surge o te Sur, piden respuestas incluso? surgen preguntas, te piden respuestas, y ahí es donde yo también sentí en las diferentes presentaciones que hay como una condena Mm, callada, viste, en la sociedad, como esto de decir, bueno, pero la madre, ¿qué habrá hecho para fabricar la enfermedad de ese hijo, viste? Y si ese es el punto de partida, no le sirve ni al chico que lo padece, ni a la madre que está desesperada viendo el problema que se presenta y que está tratando de buscar herramientas para ayudar, para acompañar, para que el chico pueda mejorarse. O sea, la culpa nunca es mm, un buen punto de partida, eso te entierra más. La objeción también te ata las manos, viste, de alguna manera te borra del mapa, te mm. saca del mapa de posibilidades de la acción, que te objeten, que te... Entonces, la solución viene a través de tratar de pensar y buscar herramientas, pensar en líneas que uno antes no había pensado, pensar en cosas que uno no hizo, que haya un acompañamiento similar desde el Estado, ¿no? Desde Ujú. lo que es la salud dentro del Estado, ¿no? Bueno, justamente en este momento por el que estamos atravesando, eh, donde se juegan muchas cuestiones muy terribles a partir de la ausencia del Estado, ¿no? Te pregunto desde el campo del cine, porque ahí es donde vos te desempeñás, ¿cómo estás atravesando esta situación y eso, cómo estás viviendo? O sea, los proyectos se hacen, se tornan más difíciles, más inviables. Obviamente, Mm, primero, es un disparate lo que está pasando, porque justamente el ciclo lo que tiene de bueno en este momento es que es una muestra de todo lo que hemos construido sí. en estos últimos 25, 30 años con este nuevo cine que surgió y que pudo surgir a partir de la existencia de cierto fomento del Estado. Y que mirá cómo floreció de la manera que floreció, que nuestras películas empezaron a ser las más importantes de los festivales internacionales, Ujú. digo, por lo menos de Latinoamérica, ¿no? Hemos sido ejemplo y seguimos siéndolo. Entonces, yo al principio estaba perpleja, sentí perplejidad, no podía creer semejante nivel de brutalidad y de brutez, Ujú, además, ujú, porque realmente que vos tengas un artefacto
que es valioso, que veas que podría funcionar mejor, no habilita a que vos digas, no, pero Arrasar con si todo, pudiera sí. funcionar mejor, me va a dar un trabajo. Entonces, ¿sabes qué? Mejor afuera, ¿no? Entonces, es como una de las simplificaciones en las matemáticas. Bueno, lo de arriba se va con lo de abajo, listo, ya está. Y no es así la vida, y no es así la cultura, y no es así un país, mucho menos la Argentina, y no es así el arte. Entonces, no funciona de esa manera. Y además, por tomar un concepto que es cuestionable, pero lo voy a aplicar como para entender, el derrame que produce el audiovisual a nivel económico es enorme. Sí. O sea que inclusive desde el punto de vista económico es una barbaridad lo que están haciendo, porque están empobrecimiento, están empobreciendo entradas al Sí, a el lo que es desarrollo al del sí, Estado también, sí, porque se sí, produce, porque el IVA acá sí, produce, el cine produce IVA. Bueno, se va a producir menos IVA, ¿ok? Bueno, se va a haber menos laburo. No se van a hacer aportes tampoco al ANSES ni a empleados, no. O sea, es una cancelación, ¿viste? Entonces eso produce más pobreza, no genera un alivio de ningún tipo. Bueno, contra esa cancelación, ese intento de cancelación, entonces esto lo digo yo, lo agrego yo, haciéndome eco de tus palabras, está entonces el ciclo Directoras Argentinas, los martes a las 19 horas en Cinearte Cacodelfia. El próximo martes con esta gran película de Inés de Oliveira César, Baldío. Recomiendo que vayan a verla. Después de la proyección va a estar Inés con nosotros y charlaremos muchísimo más. Ahora guardamos, no spoileamos más. No No spoileamos más. spoilemos. Y bueno, y defendemos entonces también la posición del cine argentino y de las mujeres Y de las mujeres dentro del cine argentino. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Muchas gracias, Gracias, Inés. Julia. Ese soy yo, cuando tenía 10 años. Y ese es mi barrio, donde nace la historia que les quiero contar. Acá hay una etapa que termina. Yo lo veo cambiado desde que te fuiste. ¡Frida! ¡Y vos estás en pedo! Es mi perra esa, déjenla. ¿Qué haces acá? Lo vas a cambiar de colegio. Juan, y mientras menos nos crucemos, mejor para él y para todos. Te miran todo el movimiento, a qué hora salís, cuántos son la familia, toda la movida y... nada, ten el palo. ¡Hace algo vos también, señor! ¡Usted me tiene que ayudar! Frida. Sí, por eso lo conocen los muchachos. Enseguida se van a dar cuenta. ¡Nico! Pará, loco, ¿qué pasa? Dale, agarra con la guita. Vale, flaco, no la tires más y bajate del auto. ¡Correcto, lo mato! ¡Nico! ¿Recordás el último día de tu infancia? Te invitamos a viajar en el tiempo, porque te llevamos justo ahí, acompañando a Nico en el camino hacia su madurez en un thriller barrial. Entre Medio, una película de Martín Gamaler, estreno simultáneo en el Cine Gomont y en Cinema Rocha La Plata. A partir del 15 de febrero, todos los días, 20 y 30 horas. Encontranos también en Instagram, @entremedio.lapelícula. Nos hubiese gustado saber cuál era el último día de nuestra infancia. ¿A qué hora mañana? No precisé con Ofelia, pero yo creo que temprano, ¿no? Saga está ansioso por la inauguración del nuevo templo. Quiere que yo me encargue de los bautismos del domingo. Vamos a parar en la reserva. ¿No podemos ir directo?
Puedo manejar yo si estás cansado. No estás para la ruta, Lenny. Me falta enseñarte cosas todavía. Caminemos. Seguro hay un pueblo cerca. Paciencia, Lenny. El buen señor no nos va a abandonar ahora. Bom dia! Posso ajudar você? Cualquier cosa que necesite usted, su mujer, me avisa. No es mi mujer, es mi hija, Elena. ¿Cuánto calcula? Necesito el repuesto. Si no lo consigo en Olaca... No se preocupe por nosotros, tenemos tiempo. ¿Y dónde son ustedes? De ninguna parte. Misionamos. ¡Alabado sea, Señor! ¡Alabado sea, Señor! Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Su mano ve con él. ¿Pero cuál es tu nombre? José Emilio. No te da el bocho, no te da el bocho, es eso. Al igual que a Lenny, Dios te dio un espíritu bello, poderoso. Me gustaría invitar a José Emilio a que venga a un bautismo aquí, donde el pastor Sack. Tenga cuidado con lo que le mete en la cabeza. En el pueblo hay muchos evangélicos, así como ustedes. Insistentes son. Si no fuera por mí, ¿dónde andaría Lenny? ¿Qué sería de vos? El viento que arrasa, con dirección de Paula Hernández, aclamada en Toronto y San Sebastián. El viento que arrasa, estreno en salas jueves 21 de marzo. El jueves 21 se estrena El viento que arrasa, road movie de Paula Hernández con producción de Rizoma de Argentina y Cimarrón y Cine Vinay de Uruguay, con 4 protagonistas esenciales: el español Sergi López, el chileno Alfredo Castro y los jóvenes Almudena González y Joaquín Acebo. Estamos con Sergi López, quien personifica al gringo, el dueño de un taller, un improbable taller mecánico en el medio del campo y padre de un adolescente. Gracias por acompañarnos, Sergi. Un gusto recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Un gusto para mí que me acojáis aquí en vuestra radio, Julia. Muy bien. El sábado 16 te presentás con el monólogo teatral Non Solum en Barcelona. ¿Estás en esa ciudad en este momento? No. Ahora estoy en la mía, que es Vilanova i la Geltrú, que está a 45 kilómetros de Barcelona. Y el 16, efectivamente, nos acercamos para hacer ese monólogo. Es una obra de teatro ya que estrenamos en 2005, que es una obra de creación, y que estuve en Buenos Aires un par de veces en Timbre 4 representando. Ah, claro. Algún argentino la ha visto. En el festival de Timbre 4, ¿no? Sí, bueno, Timbre 4, o sea, sí, hay un festival aquí en Cataluña que es temporada alta. Sí, y Timbre 4 ha ido con muchas de sus producciones aquí a Cataluña y tuvieron la idea de hacer una temporada alta en Buenos Aires y bueno, mi espectáculo, como soy yo solo, pues era fácil de mover y tuve la suerte el primer año y el segundo, vine 2 años seguidos, vine. Qué bueno. Bueno, perdón por no recordarlo, pero... No te preocupes. Temporada alta en Timbre 4, que es una presentación esencial, digamos, de la ciudad teatral de Buenos Aires. Bueno, vayamos al gringo entonces. ¿Qué contraste en este personaje solitario y hosco que te entusiasmó, que resonó en vos para que decidieras venir a filmar a la Argentina y a Uruguay? Bueno, a ver, venir a filmar a Argentina y Uruguay ya de por sí es una idea que a mí me interesa, o sea, lo encuentro más bien un buen plan, un planazo. Pero es que además en esta ocasión fue una cosa que igual es poco épica, igual es poco exuberante. Fue bastante sencillo. Paula Hernández, la directora de la película y la que también había escrito la versión de la novela de Selva Almada, la había traducido en un guión cinematográfico, me mandó el guión
me había comunicado que ella había visto películas en las que yo había participado en Francia, en España, y bueno, que me transmitió como lo encantada que estaría de poder trabajar conmigo. Y bueno, nada, fue bastante sencillo. Me leí el guión y el guión es brutal. Sí. El guión es, ¡pua! Es impresionante. No solo mi personaje, el gringo, y esto que dices tú, ¿no? Este personaje con tan pocas palabras, pero esta esponja humana, además, bueno, también con este cuerpo que traslado por el mundo, esta especie no solo eso, sino es que la historia desgarradora pero profunda, que habla de cómo el lenguaje, cómo la manipulación, de cómo los vulnerables pueden ser fácilmente víctimas de discursos radicales, populistas, bueno, en fin, ¿no? Muy de actualidad, una idea muy de actualidad, por desgracia, en Argentina de manera muy subrayada y en el resto del mundo, ¿no? Pero fue muy, muy sencillo, o sea, la historia era brutal, los personajes eran increíbles y nada, para mí fue un gustazo acercarme a Argentina e intentar quitarme un poco el acento este que tengo catalán. Sí, bueno, hay un trabajo con los acentos muy, muy bien logrado, en El viento que arrasa, ¿no? Tanto tuyo como de Castro, los dos. Sí, ¿Eso lo trabajaste mucho tiempo antes? ¿Cómo fue? Sí, estuvimos trabajando con Mariana con una chica que Fonoaudióloga. Ajá. Sí. Estábamos con la idea de que Paula quería situar la acción, aunque la acción es verdad que la historia tiene algo de fábula, tiene algo no es trascendente si es el año 1992 o el 93 o el 74 o el 2023. Es un poco una fábula temporal. Pero esta idea de acercarnos hacia Entre Ríos, hacia el norte de Argentina, un lugar también cerca de la frontera, donde hay estos personajes que vienen, van. El mío se llama gringo precisamente porque su acento seguramente delata que no nació en Argentina, seguramente. Pero sí, lo trabajamos mucho con Alfredo también, con su acento chileno, yo con el mío catalán. Intentamos borrar un poco las pistas para crear este universo posible. Ahora, ¿qué relación tiene el universo rural que describe El viento que arrasa con tus propias vivencias, Sergi? Pues la verdad es que tiene bastante que ver porque yo en el fondo tengo, no sé si es un complejo, ¿no? Pero yo vivo en una ciudad pequeña, pero más bien tengo la impresión que a veces que es un pueblo grande, o sea, ¿no? Que está a 50 kilómetros de Barcelona, pero la capital, Barcelona, y aún así Barcelona al lado de Buenos Aires, una capital, es una ciudad pequeñísima, ¿no? Pero para mí Barcelona ya es como la gran urbe, o sea, entonces para mí lo rural, el polvo, ¿sabes? Yo cuando éramos pequeños con mi hermano y con amigos, bueno, íbamos a jugar por el barrio donde todavía vive mi madre y no estaba construido, habían campos y habían coches medio robinados, viejos, tirados por ahí, ruedas, trozos de hierro, o sea, alguna que otra cicatriz, digamos, con algún hierro de caernos por ahí. O sea que, cuando esta cosa de óxido, de hierro, de polvo y un poco olvidada, un poco en un lugar donde parece que nunca va a pasar nada, que el tiempo se ha parado, bueno, de alguna manera sí que tengo un poco la impresión de que habla de cuando yo era pequeño, cuando ni se me ocurría imaginar que podría irme a Francia a estudiar, que podía hacer cine o podía hacer teatro, sino que, bueno, el barrio parecía como que era el universo se terminaba donde terminaba el barrio, ¿no? Y ahí sí que algo de mí sí que hay en eso. Claro. Bueno, recién estabas empezando a introducir en otro de los temas importantes, fuertes que trae El viento que arrasa, ¿no? Y es que la historia se introduce en el mundo de las religiones evangélicas, la religión evangélica y la aparición de los pastores
mediáticos, mesiánicos, Sí, diría yo, sí, más que mediáticos. sí. ¿Qué correlato encontrás con la coyuntura social y política? Pues precisamente, ¿no? Además de que hablamos bastante de esto, porque pues Alfredo también es una persona muy política y yo también. Yo me horroriza esta frase que tanto se oye de no mezclar política con cultura o no mezclar política. Pues claro que sí, es decir, claro que sí, o sea, la cultura es política, todo es política. Lo que leemos, lo que decimos, los mensajes que transportamos es que es eso, la política, ¿no? Y cómo un señor con unas creencias y con un don para la palabra utiliza esta palabra para convencer a alguien que sabiendo que no forzosamente está de acuerdo con él, sino Mm, que se está trabajando en favor de unos intereses, para él seguramente legítimos, porque el tema de la fe es incontestable, sí, y por eso también da un poco de miedo, los fanatismos y claro, es que es incontestable, porque cuando alguien tiene fe, no le puedes rebatir nada, ¿no? Entonces esta creencia es un arma muy poderosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza esto para manipular, para dominar a las clases o a las gentes más vulnerables para un interés? Pues yo pienso que esto habla mucho del mundo de hoy, del mundo en el que estamos, de lo vulnerables que somos todos a los discursos y a ideas que pueden rayar con la extrema derecha, por ejemplo, ¿no? sí, Con una sí. idea del ser humano muy desoladora, muy desoladora. Sí, un salvador, ¿no? Que Sí. viene a solucionar las cuestiones aparentemente más terrenales. Y que además que tiene que entiendes que tiene es decir, que va a pescar en río revuelto, en un río Sí, donde está revuelto, porque claro, todo el mundo tiene sus razones. Tú entiendes que mi personaje quiere defender a su hijo y no quiere que le roben, digamos, a su hijo y sí, tal, pero también se da cuenta de que su hijo, en el fondo, también tiene una pulsión legítima de ver mundo, de irse de allí, de salirse de este garaje de polvoriento y imaginar que otro mundo es posible. Todo el mundo tiene razones. Por supuesto, el reverendo tiene sus razones que nos cuenta con muchas palabras, ¿no? Y Lenny también. Lenny ves que está a la sombra de un padre con una personalidad muy aplastante y entiende terrible. bien que necesita crecer y necesita existir por sí misma, ¿no? O sea que todo el mundo tiene, tiene razón, todo el mundo. Es lo que pasa muchas veces con el ser humano. Bueno, no sigamos, no sigamos con esto. Ahora, Tiene sus razones. A veces, después es verdad que tiene sus razones. Yo pienso que unas son más legítimas y otras son, ¿sabes? Conscientemente, deliberadamente manipuladoras, ¿no? O sea, sí, eso también absolutamente, existe. absolutamente, sí. Demasiado dogma y Mm. bueno, poca sensibilidad, ¿no? Al menos es lo que aquí en Argentina trasciende. Ahora, como en El viento que arrasa, también participaste en La Inocencia, una ópera prima de Lucía Alemán, y El viaje de Marta, de Neus Balús, Sí, sí, donde, bueno, te dirigieron mujeres y sí. te convocaron, te eligieron para hacer el rol de padre. ¿Hay algo de tu vivencia, de tu paternidad real que pones en juego a la hora de transitar estos personajes? Mm, es decir, no, pero al menos no conscientemente. O sea, yo tengo la impresión que nosotros los actores, las actrices, cuando actuamos, el solo hecho de poner una cosa tan poco, si tú quieres, espiritual como poner el cuerpo, también tiene algo de espiritual, algo que remueve el alma que está dentro y acabas retratado. Es decir, que aunque no quieras, acaban resonando cosas que están dentro de ti. No, la voluntad
la voluntad no es esa, la voluntad es intentar, bueno, sobre todo seguir las inspiraciones que nos da, en este caso, Paula Hernández, las directoras, ¿no? Seguir su visión y nosotros estar a su servicio, ¿no? Pero es verdad que nosotros ponemos en movimiento cosas que nos atraviesan por dentro. Es decir, que hay muchas cosas que, aun sin ser consciente, no sé si el padre que yo soy, que tengo un hijo, tengo 2 hijos, una hija y un hijo, pero el padre que yo tuve, los padres que yo conozco, mis amigos que son padres, o sea, claro, la paternidad influye en mí de diversas maneras, ya sea para reconocerla y ¿sabes? Y ayudarme a desenvolver al gringo, como por oposición, porque no tiene nada que ver, Claro. pero precisamente será lo contrario, ¿no? Pero sí que hay algo, yo pienso que en la maternidad por supuesto, ¿no? Pero por supuesto, por la maternidad, por definición, es el origen, es de donde salimos todos, eso, o sea, ya eso. Pero la paternidad, esta cosa de que al final acabas educando más, creo, con tus actos que con tus palabras, es decir, no es lo que dices, sino lo que haces, y yo pienso que por eso el personaje de Lenny, a pesar de las bonitas palabras del reverendo, se da cuenta de la capacidad de manipulación que tiene ¿no? Y pues en el caso del gringo pasa un poco lo contrario, ¿no? Que hablando poco, claro, pero hay alguna cosa que va más allá de las palabras que sí que tiene que ver con una educación de un padre hacia un hijo, ¿no? Y bueno, vos bien lo dijiste, ¿no? Es casi la antítesis de ese reverendo, porque este hombre es rudimentario, hosco, por momentos hasta hostil en sus reacciones, pero comprende, parece que con mayor sensibilidad lo que está pasando con ese hijo adolescente, ¿no? Y Sí, es curioso. de algún modo lo libera también, ¿no? Sí, es curioso cómo este personaje está escrito, ¿no? Que siendo como es el más, que parece menos preparado, menos culto o con menos herramientas para el diálogo, para esto, pero sin embargo, siendo como es más tosco, bueno, más polvoriento también, más lleno de grasa, tal, pero acaba siendo también, tiene algo más cariñoso también. Es curioso, siendo una especie de animal, una especie de jabalí humano, pero también tiene algo de buena persona, curiosamente, que yo creo que trasciende, ¿no? Más allá de... No sé si el reverendo dejaría ir a su hija de la misma manera, ¿no? Al final es algo que tiene es un señor con pocas herramientas, con poca cultura, pero acaba teniendo la intuición de que tú no puedes retener a la gente por amor, no puedes retener a la gente en contra de su pulsión vital y sobre todo, y menos a un adolescente que quiere volar y quiere crecer, ¿no? ¿Cuánto de intuitivo y cuánto de racional hay en la elección de los personajes, de los roles que te ofrecen? Hay mucho de intuitivo. Casi todo no, porque al final todo no, pero es sobre todo intuitivo, porque primero porque ya me pasó desde que empecé a hacer cine, y todavía ahora tengo un poco el complejo de no ser muy cinéfilo, y entonces no poderme agarrar tampoco, o sea, yo soy más cinéfilo que mis amigos, digamos, de aquí de mi pueblo, por decirlo de una manera, pero porque he trabajado en cine, he conocido gente en un rodaje, los de arte, los eléctricos, o sea, el que lleva la camiseta, todo el mundo es muy cinéfilo. Y entonces yo a fuerza de trabajar con gente muy cinéfila, pues he oído hablar mucho de cine, entonces pues acabo siéndolo un poco más que mi entorno, si tú quieres, pero el hecho de no serlo, de cuando empecé a hacer cine, no me podía agarrar mira, es que este director o este estilo de cine o vas a una cinematografía más de cine verité, no sé, entonces lo único que me podía agarrar es como le pasa, creo, a todos los lectores o a todos los oyentes de radio, a todos los que consumimos cultura en cualquiera de sus formas. Hay algo que no sabes por qué te entra, no sabes por qué, Claro.
me gusta el personaje, me gusta la historia. O sea, por ejemplo, me ha costado mucho escoger proyectos en función solo de mi personaje. O sea, si mi personaje está muy bien, pero la historia no te cierra. Pues no, exacto, o el mensaje o lo que hay detrás a mí me parece que es un poco, bueno, que no políticamente no puedo sostenerlo, no me interesa mucho. En cambio, hacer un personaje pues un poco mediocre, un poco que pase desapercibido, pero una historia que pretenda cambiar el mundo o que transporte algo potente, no lo puedo evitar, Es decir, es como me sale, es la intuición que tengo, es así, es cuando, ya te digo, leo El viento que arrasa y haría el gringo como haría el reverendo, si me lo pide, y como haría Lenny, o sea, haría cualquier cosa, me da igual. Lo que me toque a mí, ¿sabes? Es como más secundario, ¿no? Pero sí, esta necesidad de sentir que hay un personaje que existe dentro de una... El viento que arrasa transitó por distintos festivales internacionales como Toronto, San Sebastián. ¿Qué nuevos significados le encontraste a la película a lo largo de estas proyecciones con público? Ostras, pues yo lo que le encontré es que, a ver, también nosotros cuando, bueno, a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando vemos las películas, yo la primera vez, la segunda, la tercera, la primera vez es imposible, no ves la película. Estás viendo el rodaje, estás viendo, esta escena es verdad, aquí han cortado este trozo, aquello que rodamos así, esa se ve así, de esta manera. Bueno, y a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, pues la luz, el cuadro, es decir, cómo está contada la película, con los colores. Yo ya había visto algo de rojo ahí en medio del campo, proyectado sobre los árboles de color rojo, pero no sabía, claro, además yo participo en el núcleo central del medio, pero claro, yo no había visto ni el principio de la película ni el final, con lo cual a mí lo que más me sorprendió fue, sí, el lenguaje cinematográfico, que es arriesgado, encuentro que va lejos, porque, ¿sabes? A veces hay rojos, verdes, hay colores que son muy poco realistas. Saturados. Sí. Y sin embargo, está bien, lo diabólico va entrando en la vida de los personajes de una manera muy sutil y con mucha belleza, Me sorprendió, porque tampoco no es una película de cartas postales bonitas, pero hay una cierta belleza bastante enorme, bastante desarmante. Sí. Yo diría feos, sucios y malos, ¿no? Aquella película, pero exacto. Que, bueno, tiene un atractivo enorme. Bueno, Sergi López, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordemos entonces que El viento que arrasa, de Paula Hernández, una gran película, se estrena el jueves 24 y está coprotagonizada por Alfredo Castro, Almudena González y Joaquín Acebo. Un gran abrazo desde Buenos Aires y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti y hasta la próxima. Y es verdad que de estas películas que son fáciles a aconsejar porque sabes que tiene muchas cosas, para ver, entre otras cosas, además de Alfredo Castro y yo, que somos como los que tenemos ya una carrera, Almudena y Joaquín son dos bombas. Sí. Tiene un casting impecable la película. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo. Este fin de semana, Los Tonos Mayores ganó la Biznaga de Plata a la mejor película en la sección Zona Cine del Festival de Málaga. Los Tonos Mayores
Es el primer largometraje de la productora, guionista y directora Ingrid Pokropek. Estamos con ella. Gracias por acompañarnos. Felicitaciones por este reconocimiento, Ingrid, recién llegada de España. Sí, fue una gira de Berlín, Polonia y bueno, algunas ciudades de España. Ajá, bien. Bueno, volvamos atrás en el tiempo. Estás en la gala de premiación de Málaga y dicen tu nombre. ¿Qué fue lo primero que pensaste en ese momento? Bueno, para mí fue muy sorprendente que la película ganara semejante premio, por sobre todo ser una película, una primera película, ¿no? Digo, eso ya hace que, no sé, que mi horizonte, mis expectativas con ella no fueran los mismos que un cineasta, creo que con otra trayectoria. Entonces, recibir un reconocimiento tan grande en un festival tan importante como el de Málaga fue muy emocionante y me puse muy contenta porque siento que eso va a ayudar a que la película tenga otro vuelo, ¿no? Ujú. Bueno, y ahora hagamos de cuenta que tenés oportunidad de volver a decir tu discurso. ¿Qué dirías sobre los tonos mayores y la competencia? ¿Y la competencia? ¿En qué sentido y la competencia? Bueno, ¿cómo se dio todo lo que pasó con los tonos mayores? Bueno, me gusta el ejercicio porque justo en la premiación nos ponían un relojito de arena con mucho humor igual, entonces tuve Sí. que hablar muy, muy rápido Sí, lo y vimos. decir todo lo que más o menos me salió en ese momento, pero eh, nada, yo creo que realmente que el jurado haya encontrado algo particular en esta película que hicimos de una manera tan independiente, primero en Argentina y luego con apoyo también por parte de España, es algo con lo que voy a estar siempre muy agradecida. Y bueno, obviamente sumó también que unas semanas antes estrenamos en el Festival de Berlín, lo cual también le dio a la película una apertura internacional que hasta el momento no tenía. Así que bueno, si hubiese tenido un poquito más de tiempo, tal vez habría mencionado más personas del equipo y habría un poco acentuado esto de lo importante que es valorar el del cine argentino, que es tan rico, tan variado, bueno, fue tan potente, no sabremos ahora qué va a pasar. Ahora, bueno, Los tonos mayores es una película urbana. Está narrada desde Buenos Aires, ¿no? Con referencias autobiográficas, aunque no estén del todo explícitas. ¿Qué crees que valorizaron en Málaga? Y el público, sobre todo. Bueno, yo siempre quise que la película fuera una película urbana y que fuera filmada en Buenos Aires, porque si bien yo soy de las afueras de Buenos Aires, del conurbano, es la ciudad que más conozco y quería que la aventura, que el recorrido fuese por la capital, digamos. Pero hablando con uno de los productores españoles, con Adán Aliaga, él me dijo que cuando vio la película le sorprendió mucho cómo él sentía que podía identificarse también y que era algo que, por ejemplo, en España, era una aventura que él sentía que en una película española podía suceder. Y digo, esa era un poco mi intención, ¿no? El hecho de que cualquier persona en cualquier parte del mundo pudiera establecer un vínculo emocional con la película y verse reflejado de alguna manera en ese personaje, en esa soledad, en ese vagabundeo. Y bueno, no tuve la suerte de hablar con los tres jurados, pero evidentemente algún tipo de vínculo emocional establecieron con la película y ya con eso estoy muy contenta. Bueno, además, digamos también que la protagonista, Sofía Clausen, también fue distinguida como mejor actriz en el Festival de Málaga y que, Sí, bueno, ella motoriza esta historia sobre una adolescente, ¿no? Quizás la universalidad que vio tu productor español tenga que ver con eso. sí, la verdad que a mí me pone muy, muy, muy contenta que Sofía Clausen haya recibido ese premio porque siento que la responsabilidad de cargarse el protagonismo de una película es muy, muy grande y ella empezó el rodaje cuando tenía 12 años, es decir, muy chiquitita, ahora tiene 14
y lo hizo con una madurez, con un profesionalismo, sin haber nunca filmado ninguna película, ¿no? Pero digo, con algo Qué increíble. completamente nato. Y nada, Sofía se merece todos los premios del mundo, así que a mí me pone muy contenta. La naturalidad con que asume ese personaje, sí, es muy impresionante. Bueno, Los Tonos Mayores no solo te posiciona como realizadora y guionista, sino también integrando la productora 36 Caballos. ¿Qué panorama vislumbrás ahora ya como productora ante el desfinanciamiento total del Inca? Bueno, primero, para hacer un poco de chivo a mi productora y después hablo de los problemas, 36 Caballos también. Mirá que te voy a poner el relojito dentro de un ratito también. Sí, pero aprovecho, ya que estamos, para hablar bien de mis socios, no de mí porque yo no tuve nada que ver, pero mis socios Juan Segundo Álamos e Iván Moscovich produjeron también Un Movimiento Extraño de Francisco Lezama, que ganó el Oso de Oro en Berlín. Sí. Así que bueno, la verdad que eso es muy impresionante. Y nada, desde nuestra parte, en conjunto obviamente con todo el sector del cine nacional, estamos muy preocupados. Bueno, mañana hay una movilización porque, como sabemos todos, el día lunes salió una resolución que hace que parezca estar bastante en peligro, que estén en peligro las instituciones, los festivales, las escuelas de cine, los estrenos nacionales. Y digo, eso me parece sobre todo que es una cuestión de ignorancia por parte de este gobierno, porque me parece que es como si el gobierno actual ignorara el valor de la cultura y del arte de un país, ¿no? Y solo pensara en el valor de mercado. Y yo creo que la resolución que salió el lunes en verdad no va a generar ningún tipo de beneficio económico para el país, sino que es simplemente un acto de como una amenaza simbólica que por el contrario va a hacer que mucha gente pierda puestos de trabajo, que no ingresen divisas al país, como sucedía con los festivales nacionales, que son muy importantes. Entonces, para mí es realmente un acto de ignorancia absoluto. Ingrid, sí, coincido totalmente. Te agradezco muchísimo esta presencia aquí en GPS Audiovisual Radio. Felicitaciones por estos reconocimientos. Gracias. A Los Tonos Mayores, muy, muy merecidos. Y bueno, veremos cómo sigue todo esto. Con vos entonces cerramos esta emisión de GPS Audiovisual Radio. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Les agradecemos que nos acompañen. Y como decimos siempre, hoy más que nunca, vean cine argentino. Hasta la semana que viene y gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.